¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te explicaremos las diferentes partes de una estructura en una construcción de una manera sencilla que puedas comprender. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Es común que la gente no entienda cuando le hablamos de columnas, de pedestales, de zapatas. Por eso trataré de explicarles de una manera sencilla de lo que estamos hablando cuando nombramos este tipo de elementos. Volvemos a aclarar que este tipo de videos o tutoriales son para gente que no tiene mucho conocimiento en la materia, no está dirigido a ingenieros ni arquitectos. Muy bien, vamos a ver esta imagen que obtuvimos de internet, que es muy buena, por cierto. Aquí podemos ver los elementos que conforman la vivienda. Vamos a ver, número 1, primer lugar, la losa. Su función es transmitir las cargas que soporta, es decir, pesos de muebles, personas y su propio peso, así como los efectos del sismo hacia las vigas. Asimismo, mantiene unidas a las vigas, columnas y muros. ¿Qué es la losa? Es el techo o la cubierta de nuestra construcción. Eso viene siendo la losa. Cuando te hablen de losa, estamos hablando del techo o cubierta. Número 2. La viga es un elemento horizontal que transmite cargas a los muros. Son estructuras que se utilizan para soportar la losa y transmitir la carga directamente a columnas o muros. ¿Qué vienen siendo las columnas? Su función es transmitir las cargas a los pisos inferiores y a la cimentación. Aquí podemos ver en este esquemático lo que vienen siendo las columnas. Cuando te hablen de columnas, son estos elementos. Muros. Los muros transmiten las cargas de la losa y de las vigas a los pisos inferiores y a la cimentación. Creo que no necesitamos explicar ¿qué son los muros? Vienen siendo estos, pueden ser de bloc, de ladrillo, existen de otro tipo de materiales como tabla roca, pero ese tipo de materiales ligeros estructuralmente no realizan una función estructural. ¿Qué es la cimentación? La cimentación transmite las cargas al terreno. Existen diferentes tipos de cimentación. En este caso estamos viendo lo que son zapatas. Este vendría siendo el pedestal. Y hay de diferentes tipos: zapatas corridas, zapatas aisladas, cimentación corrida, etcétera. Encontramos muchos tipos de cimentación. Recapitulando, la losa viene siendo el techo, las vigas son los elementos horizontales que transmiten las cargas a los muros o a las columnas, las columnas son las que transmiten la carga a la cimentación, los muros pues son las divisiones que tenemos, que también aquí hay que hacer un énfasis en que también pueden ser muros cargadores, y la cimentación, que es la que soporta todo el peso de la construcción. Entonces hasta aquí estamos claros. Ahora aquí vemos un esquemático, un corte de una zapata aislada. La zapata viene siendo este elemento. Este es el terreno natural, esta es la plantilla, este es el armado de la zapata. Esto vendría siendo la zapata, este vendría siendo el pedestal,
para que podamos entender un poquito más qué es lo que viene siendo este tipo de cimentación que se llama zapata. Existen diferentes tipos de zapatas, como ya lo habíamos comentado. Zapatas aisladas, que son estas que, como su nombre lo indica, están aisladas una de otras. Zapata corridas, que se emplean para cimentar muros cargadores, que viene siendo igual que la zapata aislada, con la diferencia de que esta es un elemento corrido, es decir, corre a todo lo largo. Y zapatas combinadas, que es un elemento que sirve de cimentación para dos o más columnas. Por ejemplo, esta que está cargando esta y esta columna. En este otro detalle podemos ver lo que son las vigas de cimentación. Esta sería la plantilla de concreto. Aquí tendríamos lo que es la zapata aislada, y estas vendrían siendo lo que son las vigas de cimentación. Esta parte que sobresale de la zapata se le llama pedestal hasta la altura del firme, y a partir de la altura del firme le llamamos columna o castillo, dependiendo, pero siempre que salga de una cimentación será una columna. Aquí estamos viendo un esquemático de una losa, de un armado de losa. Aquí podemos ver lo que son las columnas. Estas serían vigas en la losa, obviamente, no vigas de cimentación, sino vigas en la losa. Estos serían los aligerantes. Estas serían las nervaduras de carga, y esta sería una viga plana que iría embebida en la losa. Entonces aquí ya tenemos varios elementos: la columna, la viga de la losa, viga plana en losa, nervaduras de carga, y todos estos cuadros son los aligerantes. Aquí podemos ver un esquemático de una viga. Como ven, la viga se soporta sobre las columnas y su función es cargar la losa. Aquí podemos ver una sección, como se vería en una sección de la losa. El armado, que aquí tiene 2 varillas, en la parte inferior tiene 4 varillas, que las vemos aquí, y sus anillos, que vienen siendo estos son los anillos, vendrían siendo este detalle, que es el que sirve para amarrar las columnas y darle rigidez. Aquí podemos ver detalles importantes como la sección de la viga, la medida: 50 de altura, 20 de ancho, pero esto ya es tema para lectura de planos estructurales. Aquí podemos ver los tipos de losas que existen. Existen las losas aligeradas, que se les denomina en la que el concreto se reemplaza por otros materiales para hacerla más ligera. De esta forma se disminuye el peso de la losa y puede cubrir claros mayores. Otro tipo son las losas macizas o sólidas, que son elementos estructurales de concreto armado. Generalmente se utilizan en claros más cortos porque son muy pesadas, porque son sólidas. El otro tipo de losas que existen es la losa nervada o reticular. Como su nombre lo indica, están compuestas por vigas a modo de nervios que trabajan en colaboración, ofreciendo mucha rigidez, y enlazan las columnas del edificio. Por lo general, el espesor mínimo de esta losa es de 20 centímetros y se utilizan en proyectos especiales. Aquí vemos un detalle de lo que es una losa aligerada. Como vemos, aquí tenemos lo que es el aligerante. A la parte superior
se le llama patín. Estas son las nervaduras de carga. Por acá estamos viendo lo que es el detalle de una escalera. Como podemos ver, aquí vemos los diferentes elementos estructurales, su viga de arranque, esta área se le llama huella, la altura del escalón se le llama peralte, este viene siendo el descanso. Y aquí vemos las diferentes partes, las medidas. La huella generalmente mide 30 centímetros de ancho, el paso generalmente su altura máxima que debe tener es entre 18 y 18.5 centímetros y el ancho entre el escalón y la parte inferior de la escalera debe de ser de aproximadamente 15 centímetros. Muy bien amigos, esperemos que este video les haya sido de utilidad para que sepan cuáles son los diferentes elementos estructurales que componen una construcción, para que cuando te hablen de zapatas, de vigas, de pedestales, no te dejen con cara de what. Entonces esperamos que te haya gustado el video. Si es así, regálanos un like. Si crees que le puede ayudar a alguien, compártelo y nos vemos en la próxima.